y yo creo que podemos iniciar casi simplemente aunque sea con las presentaciones. Hoy, como decía, es un webinar un tanto especial. El webinar está dedicado a este tema, a la clase invertida, o Flip Classroom, o clase reversible, como sugiere la profesora y poeta, ¿cómo se llama? Rosana Cuervo, se me estaba yendo. Clase reversible, muy bonito y a tener en cuenta. Y para ello tenemos hoy a Jesús Herrera. Jesús Herrera es, muchos ya podéis, igual ya lo conocéis, o ya podéis conocerlo. Jesús trabaja en difusión, es un formador enorme, estupendo, y él tiene una larguísima trayectoria como docente. Ha enseñado en países como Rusia, como en Serbia, ha enseñado, no sé si en Inglaterra, en Inglaterra también, y sobre todo tiene una gran trayectoria como formador de profesores. Ha llevado pues, cursos en línea, cursos blended y muchas otras cosas que me sería imposible listar en este instante. Eh, Le doy las gracias por haberse animado en esta iniciativa un tanto loca, porque supone muchísimo trabajo. Y ahora hablaremos de la iniciativa. Sergio, muchas gracias. Entiendo que se me oye bien. Es a mí el que no se me oía. Vale, vale. Pero sí. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación, por todos tus cumplidos. Yo te doy las gracias a ti por toda la organización tan difícil y bueno, por el trabajo compartido, porque tal y como decía Sergio, al que todos conocéis muy bien, bueno, esta iniciativa tiene que ver con colaborar y con hacer cosas juntos. Em, También creo que es de justicia hacer al menos de manera un poquito breve una En 20 segundos, presentación, porque 20 la hora de segundos, empezar ya la tenemos. presentar a Sergio, al que conocéis todos desde hace mucho tiempo, pero creo que puede ser interesante pues señalar toda su grandísima trayectoria, larguísima trayectoria hace mucho tiempo en didáctica, en formación de profesores. Actualmente colabora con la Universidad de Barcelona. Ya sabéis que trabaja en difusión desde hace mucho tiempo y sobre todo que aporta y contribuye muchísimo a la comunidad de profesores. Eso es algo muy valioso. Y bueno, muy vinculado al departamento digital y a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la enseñanza de idiomas y de español en concreto. Así que imagina todo lo que puede contarnos. Bueno, vamos, creo que es la hora de empezar. Venga. Es la hora en punto, así que empezamos. Y Jesús, empezamos con la filosofía. Venga, vamos a empezar con la filosofía. Pues, a ver. Bueno, el potencial de la clase invertida o Flip Classroom en L, que ya ha introducido un poquito Sergio. Em, Queremos comenzar con una cita de Mariano Sigman, que dice que las gestas humanas son, en última instancia, una lucha contra la soledad. Nos gusta mucho esta cita porque de alguna manera evoca esa situación en la que nos encontramos prácticamente todos los profesores de soledad y el objetivo de estas iniciativas de clase invertida y también el webinar de hoy es intentar hacer todo lo posible para que nos sintamos en comunidad y hacer un poco de tribu para compartir y construir juntos. De ahí que el objetivo, como decía, es escucharnos, es conectarnos y es reconocernos, como dice María Jesús García San Martín. Y, insisto, como comentaba Sergio, estas iniciativas de Flip Classroom tienen como fin último generar una especie de comunidad de aprendizaje, desarrollo profesional docente continuo, sostenible, que sea provechoso para nosotros los profesores, para enriquecer nuestras clases y sobre todo para contribuir a la mejora de la comunidad docente. Entre iguales y de co-construcción, de significado, de aprendizaje, compartiendo, interactuando y aprendiendo de manera colaborativa. Ese es el objetivo fundamental de estas iniciativas acerca de la clase invertida. Concretamente el webinar de hoy tiene un objetivo específico, que es la de aportar, conseguir una especie de fotografía, de panorámica,
de cómo se encuentra la clase invertida El en concepto, L, el concepto de clase invertida. el concepto, porque efectivamente tenemos esa duda y que queríamos compartir con todos vosotros y entendemos que es algo que está así en el aire, en la comunidad de L, de qué se hace realmente con la clase invertida y concretamente en L. Es algo, es lo de siempre, hay algo más y por eso nos parecía interesante hacer esa fotografía para ver qué se está haciendo actualmente. Así que ese sería el objetivo fundamental del webinar de hoy. Sergio. Sí, me dejas aclarar, sobre todo porque me lo ha pedido alguien, que el webinar es más hoy una propuesta de conversación que un webinar frontal, aunque llevemos la voz cantante durante todo el rato. El webinar de hoy no es solamente el webinar, e insistimos, parte de esta iniciativa está esa encuesta que pasamos ahora a ver enseguida y por la que tenemos que agradeceros muchísimo. Han participado más de 350 profesionales de todo el mundo, de todos los profesionales de español, de enseñanza del español, de todos los niveles de enseñanza, desde primaria, secundaria, universidad, enseñanza con adultos, etcétera, etcétera. Con lo cual esperamos que todas las conclusiones que manejemos, los datos, las ideas, los comentarios que vienen de ti, si tú has participado, sean lo suficientemente variados y representativos al mismo tiempo Sí. de lo que somos como comunidad docente y de lo que queremos hoy pues un poco celebrar y sobre todo pues esto pues llegar a crear un pequeño núcleo con respecto a este tema de hoy, que es la clase invertida. Sí, sí, fenomenal, Sergio, porque la verdad es que es muy bonito ver todos los comentarios, testimonios acerca de la clase invertida que queremos dar voz aquí de alguna manera, precisamente con, como decía Sergio, con la encuesta y todos los datos que hemos recopilado, con los testimonios. No sé si ha hablado de eso, Sergio. No, todavía no. Vale. También contamos con un post que colgamos en nuestro blog de difusión aproximadamente hace 2 meses con 13 o 14 vídeos de profesores de diferentes realidades educativas que nos hablan de su experiencia con la clase invertida y nos parece un documento muy valioso que también queremos compartir con vosotros. Y luego hablaremos también de algunas herramientas que también vosotros y en la encuesta y estos profesores en los vídeos han compartido con nosotros junto con una serie de ideas. Intentaremos, en la medida de lo posible, llegar a una serie de conclusiones, digamos que provisionales y establecer una serie de desafíos futuros que ya veremos en qué quedan. Así que, desde el punto de vista más conceptual, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues llevando el concepto de clase invertida al webinar, convirtiendo este webinar en un webinar invertido. Precisamente con esos testimonios que hemos colgado, que colgamos hace tiempo y compartimos con vosotros, estaríamos llevando parte del contenido del webinar fuera del webinar precisamente para poder acceder a él previamente. Y por otro lado, el webinar de hoy, esta sesión, bueno, en la medida de lo posible va a ser con construcción de significado porque vamos a traer toda esa información, todos esos datos que hemos recopilado y que es de todos, pero será evidentemente un poquito más frontal por lo que nos toca a nosotros de trabajarla, contarla nosotros, ¿no? Bueno, el esqueleto un poquito del webinar sería el siguiente. Primero, clase invertida en L, ¿es lo de siempre o es algo más? ¿Qué hacemos realmente en clase? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué herramientas? ¿Hasta qué punto invertimos materiales? ¿Y qué significa eso? ¿Qué gano? ¿Qué beneficios obtengo si invierto mi clase? Y como comentaba antes, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué línea? Con la clase invertida en clase de español. Sergio. Sí. Sí, no comentar, no mucho más por el momento. Vale. Continúa. Bueno, empezamos con la encuesta. Perfil de los encuestados. Primero, la gran mayoría parece moverse entre contextos universitarios, de secundaria y de adultos, como veis en la gráfica. Y también nos parece muy interesante que la gran mayoría tiene bastante experiencia, o sea, como que la gran mayoría de los profesores que estáis seguramente hoy aquí y que habéis participado en la encuesta
sois personas o sois profesores con mucha experiencia interesados en la clase invertida. ¿Hasta qué punto los que están empezando a lo mejor no han oído del concepto o no lo ponen en práctica? Bueno, sería otra reflexión, ¿no? Em, Primera pregunta, clase invertida en L. ¿Es lo de siempre o no es lo de siempre? Y aquí queremos traer algunas reflexiones. Lo que toda la vida ha sido hacer deberes y estudiar en casa para ir preparado a la clase siguiente. Lo mismo con otro nombre. O no se puede pretender que la gente estudie en casa, no lo hace. Luego yo termino explicando la gramática como siempre y termina todo igual. Por eso, clase invertida para mí no deja de ser una cháchara barata. Nos parecía muy gráfico este testimonio. Con el webinar vamos a intentar reflexionar sobre esto y llegar a conclusiones interesantes sobre el impacto que tiene la clase invertida. Es decir, nosotros pensamos que sí, efectivamente es algo más allá y no solamente lo de siempre. Intentaremos justificarlo a lo largo del webinar. En realidad, pensamos que no debería entenderse la clase invertida, aunque es una interpretación posible, pero no es la interpretación más deseable. No debería entenderse como hacer deberes o más deberes en casa, sino que tiene que tener ese trabajo o esa tarea a realizar fuera de la clase. Exacto. Debería tener una orientación determinada que ya determinaremos. Y en cuanto a lo de que no pretender que los estudiantes trabajen fuera, depende. Y para eso están los 14 testimonios en vídeo que están en el blog. En esos 14 testimonios que escogimos por su representatividad, representando muchos continentes y a muchos niveles educativos, hay personas que nos están diciendo, a mí me funciona. Y que nos están diciendo, a mí me funciona y además para que me funcionase hice estas cosas. Es decir, que tiene un proceso y tiene unos cuantos trucos o estrategias para ponerlo a rodar. No es algo inmediatamente fácil, pero es algo que sí puede hacerse. De ahí los testimonios. Ellos lo ejemplifican. Y que tiene una serie de beneficios, ¿no? Exacto. Bien. Bueno. No ha habido época que no se haya sentido moderna en un sentido céntrico y que no haya querido encontrarse ante un abismo inminente. La conciencia desesperada y lúcida de hallarnos en medio de una crisis decisiva es algo crónico en la humanidad. Hemos querido traer esta cita un poco para reflexionar sobre seguramente una dimensión más emocional en cuanto a la clase invertida. Parece que es algo que, bueno, que nos hace temblar un poco, algo raro, que nos incluso... Como que nuestra época es una época muy única y que va a cambiar mucho, es muy crítica, etcétera, y a lo mejor no tiene por qué ser así. Bueno. Una de las creencias sobre la clase invertida es que se podría entender como sinónimo de tecnología. Y cuando se entiende así, entonces podemos encontrar ideas como la siguiente. Creo que es el principio del cambio para llegar a prescindir del docente en un futuro no muy lejano. Efectivamente, nosotros queremos, y con los testimonios que comentaba Sergio, de alguna manera evidenciar que no solamente no es eso, sino que es justo lo contrario. La clase invertida supone poner el enfoque más que nunca en lo pedagógico, más que nunca en el profesor y más que nunca en la relación personal que tiene el profesor con el alumno. Con lo cual, el rol del profesor, y ahora lo veréis en muchos testimonios, no solamente que lo digamos nosotros, sino en los propios testimonios vuestros, es justo lo contrario. La relación del profesor con el alumno se refuerza mucho más y cobra muchísimo protagonismo y muchísima importancia. Y la responsabilidad del alumno con respecto a su propio aprendizaje también. Es decir... Comentan Javier González y Juan García Romeu, de Praga, en su artículo que publicaron hace poquito en uno de nuestros cuadernos de didáctica. Ya sabéis que tenéis muchos artículos de investigación ahí. Ellos hacen un análisis muy interesante sobre sobre el papel de la tecnología en la enseñanza. Exacto. Del uso y del abuso también. Y entonces, en ese fragmento que hablan sobre el abuso, ellos hablan, y que hemos querido traerlo aquí porque nos parecía muy gráfico, que existe la posibilidad de volver a la caverna si no hacemos un uso adecuado de la tecnología. Y hablan incluso de que a veces se proponen actividades maquilladas con tecnología e incluso revestidas de enfoque con el aula invertida o la gamificación. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado y hacer un uso crítico de la tecnología para no volver a la caverna. Si me dejas una puntualización, los autores se refieren a actividades pedagógicamente obsoletas. Es decir,
una actividad que en un enfoque comunicativo hemos descartado porque no funciona y no tiene relevancia y sabemos que no genera aprendizaje, en una era en la que nos llega, en que la tecnología está más a nuestra disposición, no podemos aceptar que haya una aplicación que mediante tecnología haga exactamente ese mismo tipo de actividades y que abusemos de ellas. En realidad, eso nos devolvería a la caverna, a una caverna tecnológica, pero a una caverna a fin de cuentas. O sea que la tecnología no debe cegarnos. La metodología, lo primero. Y la tecnología debe seguir a nuestra metodología. Para seguir para escoger tecnología, nuestra metodología y no a la inversa. Muy bien. Más. Efectivamente, si nos pasamos de tecnología, como ya sabéis, pues un exceso de, por ejemplo, en la clase de input puede ser excitatorio e incluso inhibitorio de creatividad y de una serie de elementos que serían beneficiosos en la clase y que el exceso de input por la tecnología pues lo perjudicaría, ¿no? Podríamos hablar del concepto de la mente del mono, eh, ¿Qué como significa la mente del mono? pues la mente del mono es un concepto interesante que últimamente se trabaja más en Occidente, pero que parece que viene de Oriente, que tienen, bueno, y del que hablan desde hace mucho tiempo en Oriente, que sería algo así como cuando la mente divaga porque se encuentra en un modo muy pasivo Porque y, salta de una rama a otra rama, exacto, y como ¿no? el mono va saltando de una rama en otra rama, ¿no? Y me imagino que simplemente cuando lo estamos explicando, muchos de vosotros estáis pensando efectivamente en lo que me pasa cuando estoy en Facebook, en mi cama, con el móvil, y no sé ni siquiera realmente lo que he leído. Y mañana por la mañana me levanto y no recuerdo absolutamente nada, ¿no? Pues esto es la realidad de nuestros alumnos, y la nuestra propia como profesores, y la idea sería no favorecer la mente del mono, sino al contrario, activar la mente del alumno, ¿no? De ahí que la tecnología no debe determinar lo que haces, sino que tú debes determinar lo que haces con la tecnología. Vale, datos de la encuesta. ¿Qué habéis contestado vosotros en relación a qué es la clase invertida? Habéis hablado de teoría en casa, de leer textos en casa, de resolver dudas en clase y nos llamaba la atención ese 28% de respuesta cerrada y ejecución individual en casa. O sea, nos parece bajito en el sentido de que para nosotros es muy importante que actividades de respuesta cerrada, más aún más mecánicas, son muy susceptibles de llevar fuera del aula. Por lo tanto, esperábamos un porcentaje más alto, pero bueno, ahí se ha reflejado de esa manera, ¿no? Pero en general, lo que sí que nos ha llamado la atención positivamente, esperábamos que el concepto de la teoría en casa a través de los vídeos fuera muy votado, pero nos ha sorprendido favorablemente que además el segundo punto, el de leer textos que los preparan en casa y antes de la clase, sea con diferencia la opción más votada. O sea, eso nos refuerza que lo que piensas es que la clase invertida no depende solamente de la tecnología Exacto, y exacto, no depende solamente de los vídeos. exacto, totalmente. Mm, Pasamos de ahí. Vale. A la pregunta, ¿tú inviertes tu clase? Simplemente señalar que por lo que habéis volcado, por lo que habéis contestado, parece que la mayoría piensa que lo hace, pero solamente a veces, a menudo. Por lo tanto, parece que no de una manera muy sistemática, ¿no? Pero una gran mayoría ya hace cosas y ya es consciente de que está haciendo algo en relación a la inversión del aula. Ujú. Finalidad, ¿para qué inviertes tu clase? El tiempo en clase, o sea, para rentabilizar el tiempo en clase, para poner el foco en la interacción en el aula presencial y, bueno, un punto también interesante es para respetar la diversidad de ritmos de aprendizaje, por supuesto. Bueno, veo aquí también nos llama la atención porque está de moda, hay un 2% que ha dicho que sí. Eh, pero bueno, solamente un 2%. Muy bien, coincide un poco también con la intuición que tenemos nosotros, ¿no? Vamos a la definición de la clase invertida. A nosotros nos gusta mucho lo que mencionan Berman y Sams, que ya sabéis que son, Los bueno, inventores, los inventores, por entre así llamarlo, comillas. sí, del concepto de clase invertida. Esos dos profesores de química de una escuela secundaria en Estados Unidos.
Esta cita viene a cuento de que ¿qué es la clase invertida? Es una metodología, es un enfoque, es una técnica. Pues los papás de la cosa nos dicen algo como que es una, Una solución. una solución pedagógica, lo cual es muy interesante. Exacto. En el fondo lo dejan muy abierto, pero al mismo tiempo a nosotros nos parece muy sensato, ¿no? Es una solución pedagógica y en ocasiones, actualmente cada vez más, pero en ocasiones con un componente tecnológico, ¿no? Pero no constituye per se una metodología. Una metodología o un enfoque puede ser, por ejemplo, un enfoque comunicativo. ¿Puedes usar un enfoque comunicativo a través de una solución de clase invertida? Sí, pero también puedes usar un enfoque, un enfoque de gramática-traducción con más o menos para exagerar, con un enfoque de clase invertida. La clase invertida no cambia tu enfoque. La clase invertida obviamente se tiene que ajustar al enfoque metodológico en el que estás inserto. Es decir, va a venir bien usada a apoyar algunas de las prácticas que ya haces, pero no va a ser una revolución, no debería serlo. Va a ser una mejora de ciertos aspectos. ¿Qué aspectos? Vamos a verlos, ¿no? ¿Qué sucede en el aula? En el aula no invertida, en la clase sin inversión, una secuencia habitual podría ser primero un precalentamiento, luego una corrección de deberes, después no se me oye bien. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Hablaba de precalentamiento, corrección de deberes, nuevo contenido y luego una práctica guiada y práctica más abierta, más libre. En la clase invertida sería precalentamiento, luego un espacio para preguntas y respuestas sobre un documento que se ha trabajado previamente y fuera del aula, y puede ser un documento, como ya sabéis, no solamente un vídeo, sino también un texto escrito, un texto auditivo, etcétera. Y luego ya se pasaría a una práctica guiada y una práctica libre. Una de las diferencias entre clases sin inversión y clase invertida es que mientras que en la clase sin inversión el nuevo contenido se ve en el aula, en la clase invertida, en ese momento, en la clase presencial, lo que se va a hacer es ese espacio de preguntas-respuestas donde se va a profundizar sobre el contenido en sí y se van a resolver dudas y trabajar más dificultades más específicas de cada alumno. Y luego, muy interesante, 75 minutos para la práctica guiada y práctica libre, a diferencia de la clase sin inversión, que serían, bueno, podrían ser así aproximadamente entre unos 20 y unos 35 minutos. Bueno, diferencia considerable. Por lo tanto, en el aula, en la clase invertida, el estudiante resuelve dudas con el profesor y con los compañeros. Construye significado, un significado, digamos que más, no sé si decir profundo, a través de la interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor. Y fuera del aula, el estudiante accede al nuevo conocimiento por primera vez y también, por supuesto, más adelante, todas las veces que lo necesite. Y por otro lado, pues esos procesos cognitivos de mayor complejidad, como por ejemplo una lectura profunda o cualquier tipo de acercamiento a otro texto que se pueda realizar de manera más individual, se lleva a fuera del aula y no dentro del aula. ¿Vale? Sergio, ¿quieres Sí, nos decir parece algo? importante la idea de los procesos cognitivos. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo cuando te digo que muchos de nosotros no pensamos a la misma velocidad, porque no es malo ni es bueno, o sea, somos distintos. No pensamos a la misma velocidad, necesitamos nuestros tiempos, necesitamos y procesamos la información de modos diferentes. Eso le pasa a todos los estudiantes. Cuando un estudiante puede procesar, hacer ciertos tipos de actividades de procesamiento de lengua, como por ejemplo la lectura o el visionado de vídeos, que son actividades que exigen gran profundidad cognitiva, cuando pueden hacer estas actividades fuera de la clase, donde pueden disponer del tiempo que quieran, pues esos procesos cognitivos que van a desarrollar tendrán mayor profundidad. En ocasiones, cuando esos procesos se realizan en la clase, indicamos un tiempo. Vamos a leer el texto en 5 minutos, pero habrá gente que lo aproveche mejor en 8 minutos o en 12 minutos y que tenga una serie de estrategias propias de lectura. Unos van a necesitar mucho el diccionario, otros menos.
etcétera, etcétera. Lo que queremos decir es que hay ciertas actividades que requieren procesos cognitivos complejos y esas actividades se realizan mejor fuera de la clase, donde el estudiante va a decidir cuánto, cómo, etcétera. Y no va a haber tanta diferencia en el progreso entre los estudiantes, puesto que habrán podido eh, regularse mejor en sus procesos. Queríamos en este momento romper un poquito la frontalidad y haceros una pregunta. La pregunta sería la siguiente. Mientras preparo el pod del chat, pido que leas esos 10 puntos. Esos 10 puntos que están ahí. ¿Cuáles de ellos crees que son completamente indispensables en una clase presencial? ¿Y cuáles de ellos crees que son menos indispensables en una clase presencial? Vamos a hacerlo de este modo. Vamos a plantearnos en este momento la primera pregunta. Yo digo la pregunta y tú dices dentro o fuera, o dentro y fuera. ¿Sí? 1. Presentar nuevos contenidos. ¿Dentro o fuera de la clase? Bueno, tenemos muchos... Dentro, fuera. Parece que fuera, no lo sé. Está ahí la cosa, ¿no? No hay quórum dentro No, y fuera. no. Es obvio que la presentación de nuevos contenidos, que exigen sobre todo una gran profundidad cognitiva, se puede realizar dentro de la clase. Hay buenas razones para realizarlas dentro de la clase. Por ejemplo, que puedes controlar la cara de los estudiantes cuando estás explicando. Y eso te puede dar la temperatura de si están entendiendo o no. Y puedes ajustar tus explicaciones. Pero también se puede decir todo lo contrario. ¿Verdad que hay explicaciones de gramática o de lengua que hay días que desarrollas súper bien y hay otros días que estás más espeso y no te salen tan bien? Totalmente. La idea sería tener un lugar de referencia fijo, por ejemplo un vídeo, pero no necesariamente un vídeo, también podría ser una presentación en PowerPoint o un documento donde hagas tu mejor presentación de lengua de ese punto. Esa presentación de lengua la puedes poner a disposición de tus estudiantes, que la pueden consultar antes de tu clase e incluso después de tu clase, con lo cual van a tener esa gran explicación siempre a su disposición. ¿Sí? En ese sentido, presentar nuevos contenidos puede ser de provecho para fuera de la clase. Y lo digo, pero también dentro, pero no queremos ser taxativos y decir o dentro o fuera, ¿sí? Pero le va muy bien fuera por algunas razones, y sobre todo de profundidad cognitiva, y sobre todo también para ahorrarse el tiempo. Inviertes más tiempo en una gran presentación y ya la tienes para otras ocasiones. 2. Repasar contenidos anteriores, dentro o fuera. Bueno, aquí parece que hay más unanimidad, se lee mucho fuera, pero también dentro y fuera. Obvio, y tiene bastante sentido. Yo diría, si ese contenido que hay que repasar es pertinente para la sesión de hoy y lo que queremos es reactivarlo, obvio que dentro de la clase tiene un papel importante. Pero si es un contenido que igual no es tan importante para la sesión de hoy, podemos hacerlo fuera de la clase. ¿Mediante qué? Mediante encuestas en papel, pero también encuestas virtuales, ¿por qué no? Ahí las tecnologías las podemos usar también. En el anterior podíamos usar vídeos o PowerPoints, aquí podemos usar encuestas tipo SurveyMonkey o, por ejemplo, encuestas de Google. 3. Dar input lingüístico, es decir, procesar lengua a través de la lectura y producir lengua a través de la escritura. Textos, vídeos, ¿dentro o fuera? Aquí, dentro, fuera, dentro y fuera. Estas actividades son muy complejas. Habíamos dicho que leer exige muchos recursos cognitivos y que hay ritmos de lectura diversos. Eso puede ir muy bien para una actividad que se realice fuera de la clase, pero como contaremos a continuación, siempre será muy importante que hagamos algo de esa actividad después dentro de la clase, que esa actividad luego tenga una continuidad en la clase presencial. Ya lo veremos. En cuanto a la escritura es muchísimo más compleja. No es simplemente escribir, es idear qué quiero decir, organizar las ideas y en última instancia buscar las palabras para transmitirlo, es decir, la fase más de trabajo con la lengua.
es una actividad muy compleja la de la escritura, que nos ocuparía demasiado tiempo de la clase presencial y no deja demasiado espacio para mucho más. Lo cual no quiere decir que no hagamos pequeñas actividades de escritura muy controladas en una clase presencial, por supuesto, pero es más apta para afuera, quizá. Y como veremos, a través de las herramientas colaborativas, podremos tener herramientas colaborativas tecnológicas Sí. para generar, estimular la lectura colaborativa, y para eso enseñaremos una herramienta que se llama Perusal, y también herramientas de escritura cooperativa. Bien, 4. Dar ejemplos de producción, dentro o fuera. Dentro. Algunos fuera, algunos dentro y fuera. Bien, si vamos a hacer la producción en la clase de hoy, es lógico que la hagamos hoy y enseguida y como activación, modelar esa producción. Pero también podemos dar, según cómo sea la práctica, algunos vídeos, algunos ejemplos que se puedan observar también fuera de la clase. 5. Ofrecer feedback de la producción, dentro o fuera de la clase. Bien, esta pregunta tiene trampa. Ofrecer feedback de la producción, ¿dónde? ¿Dónde se realiza la producción? ¿En la clase? Pues si se realiza en la clase, es obvio que queremos dar un feedback que no se aleje demasiado en el tiempo, ¿verdad? Dentro de la misma sesión. Es una cosa interesante para hacer dentro de la clase, aunque también se puede hacer fuera de la clase. Veremos que hay herramientas de trabajo con vídeo y con voz, como VoiceThread, que nos permitirá insertar notas de voz o notas de vídeo para dar feedback demorado a una producción que puede ser un vídeo de presentación que ha hecho un estudiante. ¿Sí? La tecnología en ese sentido nos agranda la clase. Hablaremos luego también de otra herramienta muy chula, muy interesante que se llama Flipgrid y que también te permitiría dar feedback a tus alumnos de manera, bueno, en formato vídeo, por ejemplo, determinando la duración del feedback o porque tú como profe puedes decidir ciertas limitaciones. Hablaremos luego de ello también. Actividades de calentamiento, dentro o fuera de la clase. Evidentemente, si son para estimular la producción o para estimular simplemente el pensamiento, queremos que despierten y que estén preparados para aprender, las llevaremos a cabo dentro. Pero también siempre podemos darle la vuelta a eso. Podemos encontrar alguna herramienta que nos permita algún tipo de estímulo próximo al inicio de la clase. Bien, vamos a revisar deberes de la sesión previa, dentro o fuera. Dentro. Y yo diría, depende. Revisar la tarea, los deberes, toma un buen tiempo de la clase. Dependerá sobre todo del tipo de actividades que hayamos dado. Exacto. Si hemos dado actividades cerradas, realmente ese tipo de correcciones son pelín tediosas y toman demasiado tiempo. Habría que buscar modos de sacarlo fuera. Sí. Gracias a la tecnología. Ahí la tecnología nos iría súper bien porque realmente está robando algo que es menos social al espacio de la clase. 8. Práctica guiada individual, dentro o fuera de la clase. Sobre todo, tengamos en cuenta, práctica guiada individual. Cada uno lo puede hacer como quiera, pero cuando se trata de una práctica individual o una tipología de ejercicios que se pueden resolver solos y que implican que un estudiante trabaja él solo con el sistema de la lengua, hacerlas dentro de la clase va a desperdiciar el potencial social que nos da la presencialidad. Recomendaríamos, y hay muchas herramientas para hacer actividades y que se autorresuelven y nos dan feedback, hacerlo fuera de la clase. Mientras que 9, práctica de la comunicación, dentro o fuera. Ya creo que lo has dicho tú un poco con el mientras. Queda bastante claro, ¿no? Mucho más dentro. Por último, repasos y exámenes, dentro o fuera. Dentro, muy dentro. Algunos dicen fuera. Bueno, yo diré, al menos,
Los exámenes, mientras que no tengamos una manera de asegurar que los está firmando la persona que los hace, es decir, se hacen dentro, ¿verdad? Porque hay que controlar y supervisar a los estudiantes. Los repasos, si tienen sobre todo un propósito de ir, ir acumulando conocimientos, no es tan necesario. Por ahí podemos utilizar también encuestas, herramientas que nos permiten generar quizzes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero prosigamos. Seguimos. Ujú. Em, bueno, breve pincelada de cómo se originó todo, porque bueno, nos parece lógico hablar un poco de dónde viene todo esto de la clase invertida, pero no sé si Sergio creo que lo han mencionado antes, pero sabéis que tanto esta presentación, el webinar, como lo que es la presentación de PowerPoint, la colgaremos en Campus Difusión y dentro de una semana aproximadamente, así que podéis consultar todo lo que queráis. No vamos a hacer ahora un repaso de toda la cronología, pero sí decir que la idea de desplazar procesos más mecánicos de aprendizaje fuera del aula es previa a la irrupción de la tecnología, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que luego llega la tecnología, parece que se asocia un poco la tecnología a, bueno, a la pedagogía y se confunde, ¿no? Em, llegan cosas como Khan Academy, como Berman y Sams con sus grabaciones, con sus presentaciones, se hace viral, dan charlas, se replica el modelo y hay muchos casos de éxito ya en Estados Unidos, también en España y en muchas partes del mundo, principalmente en disciplinas de diferente ámbito, como puede ser ciencias sociales, matemáticas, etcétera, y la idea era trabajar un poco y ver entre todos qué pasa con el aprendizaje de lengua, si es lo de siempre o hay algo más, ¿no? Em, Pero sobre sí. todo, hacer incidir en eso. La idea de liberar la clase de lo que no sea social y de lo que no haga que el profesor sea realmente imprescindible, no viene de la tecnología. Viene previamente, de un estadio previo, antes de la aplicación de la tecnología. Con la tecnología aumenta, pero no debemos confundir eso. No debemos confundir que la tecnología es el único elemento que lo propicia. La actitud del docente es lo que lo propicia en primera instancia, con el apoyo de la tecnología. Totalmente, exacto. Bien, ¿qué hacemos realmente entonces en clase? Como decíamos al principio, ya sabéis que tenemos un post en nuestro blog sobre la clase invertida, donde están estos testimonios de valiosísimos de amigos a los que agradecemos desde ya todas sus aportaciones y que podéis consultar en cualquier momento. Insistimos, son documentos valiosísimos, lo comentan en vídeo, lo tenéis ahí, podéis consultarlo cuando queráis. Vamos a hacer un pequeño resumen de las ideas principales de lo que nos han comentado, ¿no? Ellos piensan, y nosotros también, que la clase invertida genera más interacción, más práctica. Por ejemplo, Marina y Jordi dicen que en su clase 2 horas de gramática y expresión escrita con la clase invertida y así maximizan el tiempo en clase, como hemos comentado antes. También María Estevez habla de ahorro de tiempo. Federico habla de destrezas pasivas en casa y activas en el aula. Y bueno, de nuevo Marina y Jordi, una cosa muy interesante, en clase presencial piensan que la inversión del aula favorece la fluidez, que es un gran beneficio evidentemente para el alumno, pero además desarrolla o favorece el desarrollo de habilidades del tipo, bueno, transversales, del tipo hablar en público, pensamiento crítico, etcétera. Más aprendizaje personalizado, gracias a que el alumno puede pasar por esos procesos cognitivos de una manera mucho más individual que antes y controlando su propio ritmo, se personaliza el aprendizaje, ¿no? Y sobre todo porque entonces el profesor en la clase, tal y como dice Silvia Canto, tiene la posibilidad de conocer cuáles son las verdaderas dificultades que tiene el alumno. Y eso es fundamental. Hay espacio, hay más espacio para eso, más tiempo para eso en el aula, ¿no? O sea, el alumno ya viene con todo, en teoría, ¿no? Con todo preparado y sus dudas son casi siempre mucho más específicas que las que suele tener cuando tiene que procesarlo todo en grupo de manera presencial por primera vez, ¿no? Con Y acercamiento al público. rápidamente. Exacto. Corresponsabilidad.
Dicen Juan García Romeo y Javier González que nunca el aprendiz ha tenido la oportunidad de ser tan independiente en la gestión de su propio aprendizaje como hasta ahora. Esto no significa que sea 100% independiente, porque el profesor siempre va a determinar y establecer una serie de pautas de qué tiene que hacer el alumno, pero sí va a transferir ese control de parte de esos procesos cognitivos de los que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo hacemos la clase invertida? Bueno, vosotros habéis dicho en la encuesta con vídeos, con resolviendo dudas de los estudiantes en clase, creando espacios virtuales con G Drive, Edmodo, Blackboard, BookWidgets, etcétera, etcétera, para compartir los materiales con los alumnos. Hemos marcado aquí en azul, bueno, que nos llamaba un poco la atención que un 5% de vosotros dice que no pide a sus estudiantes una especie de contrato para conseguir el compromiso del estudiante. A nosotros sí nos parece muy importante que con una firma de un contrato, con una charla, habría que buscar la manera, pero evidentemente hay que conseguir el compromiso del estudiante para trabajar así, para trabajar invirtiendo la clase. Si me permites, en los testimonios en vídeo, al menos hasta 3 personas hablan de que es una de las claves del éxito de la aplicación de la clase invertida. Hacer un pacto expreso con el estudiante de que se va a aprender así en la clase y aquellos estudiantes que no logran comprender por qué su profesor tiene la manía de proponer una cosa así, por ejemplo, Fernando Contreras, tener una charla con el estudiante y simplemente presentarle las ventajas, aunque sean potenciales, de trabajar de este modo. Y dicen en general que los estudiantes no solamente acaban comprendiéndolo, sino que acaban trabajando bastante bien. Sí, exacto. Bueno, también interesante comentar que el 15% decís que elaboráis vuestros propios materiales, en este caso sobre todo audiovisuales. Sergio, te paso a ti, ¿no? ¿Cómo flipear vídeos o textos? En la actividad anterior que hemos hecho con el chat, lo que tratábamos de hacer era simplemente, era una actividad simplemente de sensibilización. Pero la idea era, bueno, ¿qué elementos podemos potencialmente sacar de la clase? O invertir, o flipear, vamos a decir. Y vemos que son muchos los elementos de la clase que podemos flipear o no. Pero una vez que hemos decidido qué es lo que queremos sacar fuera de la clase, el paso siguiente es cómo hacerlo. En este caso lo que queremos presentar es un pequeño conjunto de ideas, no para todo lo que se puede invertir, sino sobre todo para el trabajo con vídeos y con textos. Para eso nos basamos en Kelly Walsh, que en esta página Emerging EdTech nos habla de estos 5. Ella habla de unos cuantos puntos más, pero los hemos reducido hasta esto. La primera estrategia para que te funcione bien el hecho de flipear un vídeo que hayas escogido o un texto escrito que hayas escogido que creas que es interesante, pertinente, que contiene los contenidos apropiados al nivel de tu estudiante y que van con tu programación, es explicarles de antemano lo que quieres que ocurra con ese texto. Es decir, decirles, este texto o este vídeo lo van a ver fuera de la clase y lo van a hacer de una cierta manera. Y le explicaré todo el trabajo muy clarito, muy explícito. Se ha comprobado que cuanto más claras son las instrucciones, más éxito tiene este tipo de estrategias y técnicas de clase invertida. Segundo, no solamente presentar lo que haremos, sino hacer una serie de preguntas abiertas y no cerradas para generar curiosidad acerca del documento antes de ver el vídeo y antes de leer el texto. ¿Sí? Pues quizá presentando una imagen congelada del vídeo y haciendo una activación de conocimientos previos o simplemente de hipótesis. Y lo mismo podemos hacer con un texto. Intentar saber de qué puede hablar antes de que lo vayan a leer. Y lo van a ver y lo van a leer fuera de la clase. Tercero, que cuando vayan a verlo o a leerlo, la instrucción no sea lee o ve el vídeo, sino que sea algo más rica e interesante. Como por ejemplo, que hayamos preparado un listado de preguntas pertinentes. Pertinentes y sobre todo que se centren en el contenido. Es decir, no tanto cuestiones de gramática en este punto,
sino que se centren en la comprensión del documento. Para ello, podemos, de nuevo, volver a centrarnos en preguntas más o menos abiertas. Preguntas que no sean fáciles de resolver con un elemento aislado, localizar una palabra. Eso no tiene tanto sentido como la captación general del sentido, que es mucho más interesante. Por tanto, 3, crea preguntas interesantes que intenten ayudar al estudiante a hacerse una idea de cuál es el contenido del texto. 4, puedes, además, utilizar estrategias explícitas para que el estudiante explore el documento. Una de ellas está la WSQ, que está por Watch, Summarize and Question. Consiste en decirle a los estudiantes que mientras ven el vídeo o mientras leen el texto, tengan al lado un papel o cualquier tipo de elemento digital para tomar notas de lo que van entendiendo, de lo que les va llamando la atención o de lo que no van entendiendo. Segundo, que cuando acaben de completar la lectura o el visionado del vídeo, que escriban un resumen. Es decir, que intenten sintetizar las ideas de todo el documento. Y 3, y muy importante, esto permitirá que el proceso de lectura fuera o de visionado fuera de la clase incida, vuelva y regrese hacia la clase. Que es que preparen una pregunta sobre el vídeo o sobre el texto. Y que después cada estudiante regrese a la clase con su pregunta. En la clase los estudiantes van a formular en voz alta su pregunta y esa pregunta, y es muy importante, puede ser respondida por otros compañeros. Y Kelly Walsh nos recomienda que demos un pasito al lado y que dejemos que los estudiantes manejen, puesto que todos tienen en común el haber estado bastante tiempo con sus jugos mentales invertidos en la lectura o en el visionado del texto, tendrán cosas que decir. Dejar que hablen y que resuelvan muchas cuestiones de sentido entre ellos. Pero obviamente no estar completamente al margen y acabar decidiendo o ayudándolos a comprender todo lo que hay que comprender sobre ese texto. Sí. Bien. Herramientas. Vamos a ver qué herramientas habéis mencionado vosotros en la encuesta y también los testimonios de los vídeos y un poco también, bueno, nuestra intuición y las que conocemos nosotros, ¿no? Que nos parecen muy útiles. En la encuesta, lo tenéis marcado en rojo, la mayoría ha dicho que utiliza otras de las que nosotros no mencionábamos, pero luego se habla mucho de redes sociales y de la famosa Kahoot, Canva y Edpuzzle. Aquí tenéis una lista de todas las que han aparecido en la encuesta, por si a alguien le interesa. Os recuerdo que estará la presentación colgada en Campus Difusión. Vamos a hablar nosotros de algunas en especial. Tenemos 2 diapositivas con varias de ellas y nos centraremos en unas poquitas. Insisto en que estará colgada la presentación para que podáis verla cuando queráis. Flipgrid. Hablábamos al principio un poco de ella. Flipgrid es una... no sé si la conoceréis. Yo creo que es muy interesante porque es una especie de plataforma a partir de la cual el profesor puede generar una sesión con una serie de actividades que explica en vídeo para crear conversación, estimular una conversación o un debate, también en formato vídeo por parte de los, en este caso, estudiantes. Es decir, aprovechar el formato vídeo para conversar fuera del aula. La rentabilidad, el potencial didáctico es muchísimo, como podéis imaginar, ¿no? Lo interesante de esta herramienta es que el profesor, en este caso, puede limitar las características del vídeo. Puede limitar la duración, 5 segundos, 1 minuto. Puede incluso generar algún tipo de preguntas durante el vídeo. Y así que me parece muy útil para clase. No sé, se me ocurre, por ejemplo, también que en niveles más intermedios, cuando ya solemos buscar por parte del alumno que haga, por ejemplo, una presentación un poquito más formal, pues ¿por qué no hacerla con Flipgrid fuera del aula, dándole unas pautas muy específicas de trabajar el tema que le interese con esas pautas limitadas de hacerla en 1 minuto, generar conversación y a partir de esa presentación que ha hecho el alumno, otros alumnos pueden aportar ideas a esa presentación sobre ese tema que ha hecho el alumno. Como decíamos antes, también el profesor puede dar feedback en formato vídeo dentro de esa plataforma, o sea que
mucho ¿Podríamos potencial. decir que Flipgrid es como un Facebook del vídeo con fines didácticos? Seguramente sí, no sé si solo con fines didácticos, porque, bueno, los creadores de Flipgrid hablan también de que no tiene solamente fines educativos, sino también, pues, tipo amigos, familia, etcétera. Empresa. Empresa, efectivamente. Pero yo sí creo que tiene muchísima rentabilidad didáctica, sin duda, ¿no? Vamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta la descubrimos muy recientemente, la semana pasada. Se llama Perusall, o como se diga, o Perusal, y podríamos definirla como una herramienta de lectura social. Está claro que cuando enviamos un texto a los estudiantes para que se lo lean, nunca tenemos la garantía de que lo hagan en profundidad. Antes hemos visto unas estrategias para que los estudiantes intenten leer en profundidad. Pero Perusal nos da el siguiente plus. Con Perusal podemos crear un grupo, poner nuestros propios textos, aquellos que decidamos, los que sean de lectura obligatoria o recomendada en nuestra clase, en PDF, en formato EPUB, pero también enlaces web. Pones un enlace web y te lo convierte a texto. E invitamos a los estudiantes. Y los estudiantes saben, porque se lo vamos a decir, que tienen que comentar para ser evaluados. Podemos fijar el número de comentarios necesarios para que un estudiante reciba una calificación. Por ejemplo, podrían ser 3 comentarios. Si yo como estudiante hago 3 comentarios, ya seré evaluado. Y el sistema permite que el estudiante sea evaluado casi automáticamente. No sé exactamente cómo, pero cuando escribes, el sistema evalúa la complejidad de lo que escribes. Es decir, si escribes sí o no, no es complejo, no cuenta demasiado como comentario. Pero si escribes un párrafo algo más elaborado, entonces ya cuenta como un comentario. Y podemos fijar parámetros de que sea lo que cuente uno, o dos, o tres, o cuatro comentarios. La cuestión es que todos los comentarios se dejan en el mismo documento y 2 estudiantes no pueden comentar la misma palabra. Y como tienen que hacer 3 comentarios, tienen que fijarse en otra palabra más. Es decir, los estudiantes tienen que comentar y se pueden responder entre ellos. En ese sentido, Perusal nos permite una lectura social y cooperativa. Entre todos podemos resolver, plantear preguntas sobre lo que se dice en el texto, resolver esas preguntas dando nuestras ideas, hipótesis o nuestras respuestas en el caso del profesor, que también puede intervenir, y además haciendo todo eso vamos a obtener casi automáticamente una calificación que el profesor luego puede ver manualmente y puede acabar de contrastar o de definir esa puntuación. Una herramienta súper interesante y gratuita. A nosotros nos encanta esa herramienta, la verdad. Em, Herramienta, bueno, ya sabéis que herramientas para editar vídeos, etcétera, hay millones, pero no todas son buenas, no todas son muy buenas y siempre los profesores tenemos la dificultad de, en caso de que queramos editar vídeos, a cuál acudir, ¿no? Esta es una de ellas, es bastante buena, se llama Adobe Spark, si no la conocéis, y bueno, ellos lo que te dicen es que básicamente se utiliza para transformar tus ideas en historias brillantes o algo así, ¿no? Que luego evidentemente puedes compartir. Em, yo diría simplemente que te permite editar esos vídeos de una manera muy fácil, muy intuitiva, muy rápida y con un montón de elementos interesantes que hacen que el vídeo, el resultado final, sea un resultado, yo diría que casi espectacular. Y si ese es el resultado, ya sabéis que tiene mucho que ver con la motivación, con estimular la motivación del alumno, etcétera, ¿no? Como ese gran potencial que tiene el vídeo, ¿no? Spark no es gratuito y sí es gratuito. Puedes hacer hasta 10 vídeos de manera gratuita, Eso pero es. luego, visto lo que hay y sobre todo teniendo en cuenta que es de Adobe, no es particularmente caro. Y se pueden utilizar aquí vídeos para que los monten los estudiantes y hagan sus presentaciones o para que el profesor tome un vídeo que ande por YouTube, lo cargue ahí y le ponga subtitulados o le ponga titulares y incluso puede montar fragmentos de cosas. Está muy bien y es bastante intuitivo y fácil. Con un repertorio de música que le puedes añadir muy interesante, en fin, como os podéis imaginar, una serie de elementos que lo hacen interesantísimo. Seguimos. Para seguir con el mundo de los vídeos, esta herramienta, Amara,
que no es específicamente para el aprendizaje de lenguas, es una herramienta de subtitulado. Y con esta herramienta lo que puedes hacer es un subtitulado cooperativo. Puedes tomar, por ejemplo, un enlace de un vídeo que te guste de YouTube, lo entras en la versión gratuita de Amara, pones el enlace, te carga el vídeo y puedes dedicarte tú a escribir el subtitulado en español, por ejemplo. Si el vídeo está en español, puedes escribir los subtítulos en español. Pero lo pueden hacer también tus estudiantes, si les dices cómo. Incluso los estudiantes lo pueden hacer incluso a veces más rápidamente que tú porque pueden estar más familiarizados con esa tecnología, con esa habilidad. Pero también se puede usar para otras cosas. Se puede usar para que un estudiante escoja un vídeo que le guste de su cultura y en su lengua materna y que lo subtitule en español, que sería una manera para que ese estudiante pueda hacer una presentación de contenido. Hay varias posibilidades y la versión gratuita nos permite hacer varias cosas. No es del todo intuitivo, diría, pero es potente y la interfaz es bastante clara. Genial. Sí. Bueno, podríamos estar enumerando más y más herramientas, pero la clase invertida no consiste en usar una herramienta, no es solo eso, es la metodología y las ideas que tenemos de fondo. Luego la herramienta tenemos que saber si nos ayuda o no nos ayuda. En ese sentido, podemos encontrar, si lo que quieres es ver más herramientas, en Campus Difusión tenemos un lugar. Si entras en Campus Difusión en la sección Formación y dentro de esa sección, en particular en la colección TIC, tenemos fichas en las que se describen ya muchas herramientas escogidas por su rentabilidad para la clase de lenguas. La mayoría de esas herramientas son gratuitas y si entras puedes descargar una ficha con la descripción de la ficha y con algunas sugerencias de cómo llevar esa herramienta, esa aplicación o ese sitio web a tu clase. Ideas. De nuevo, extraídas de todos los datos que hemos ido recopilando. El profesor tiene que dedicar más tiempo en clase inicialmente, luego no, ¿vale? Creo que lo comentabas tú en algún momento. O sea, lo que nos decís prácticamente todos los que habéis compartido con nosotros vuestros testimonios es que al principio parece que es un poquito más difícil, que lleva mucho tiempo, que parece que hay que hacer un gran esfuerzo, pero luego resulta que con el tiempo se revierte precisamente esa dinámica y acaba siendo muy rentable para el aula. María Estevez habla de sistematizar la clase invertida. También es cierto que no queremos abrumar de alguna manera a la gente pensando que hay que invertirlo absolutamente todo y ya para mañana, para nada. Todo lo contrario, primero, como siempre, sentirte muy cómodo y empezar a trastear, navegar aquello que te interese para, sobre todo desde el punto de vista metodológico, pensar en qué te puede ser rentable, útil para el alumno, hacer algún tipo de actividad que normalmente hacías en clase, hacerla fuera del aula. Ese sería el punto principal, ¿no? Pero bueno, dice María Esteve, y esta era la idea clave, que sistematizarlo supone evidentemente un grado mayor de impacto en el aprendizaje del alumno, ¿no? Y la idea de comunicar a los alumnos el cambio también es fundamental, que ya hemos comentado. Un punto que sí nos parece muy interesante y que ya ha salido de alguna manera en el webinar es lo que nos dicen en este blog de tecnología y educación, que es que sí, que todo tiende hacia ser menos frontal, a cada vez menos clases magistrales, a más colaborativo, al alumno como centro del aprendizaje, pero que en el fondo lo más importante es la relación que hay entre el alumno con el alumno y el alumno con el profesor. Ya también lo hemos mencionado un poco antes, ¿no? Y claro, ahí entra en juego una cosa muy importante que es la actitud, es ese nivel actitudinal ¿vale? De cuánto, hasta qué punto el alumno quiere comprometerse e involucrarse. Por eso, como decía antes, más que esa dimensión de cómo tenemos que proceder, sería trabajar muy bien todo lo que tiene que ver con la actitud. Y creo que es importante mencionarlo, intentar generar, establecer relaciones auténticas entre el profesor y el alumno, que estoy seguro que la mayoría de nosotros ya lo sentimos, nos sentimos siempre muy cercanos a nuestros alumnos, pero ahora vamos a pasar más tiempo con ellos en la clase invertida, interactuando mucho más que antes, y entonces eso significa acercarse más al alumno para facilitarle el aprendizaje.
Por lo tanto, el factor humano es fundamental, ¿no? Sí. Bien, lo que queríamos ahora es abordar el caso, un caso próximo, que es tú tienes unos materiales que utilizas en tu clase, ¿cómo puedes invertirlos? Pues si quieres, me remito nuevamente a la actividad que te hemos propuesto hace un rato. Hace preguntas, mira una actividad y piensa, ¿esto dentro de la clase o fuera de la clase? Es tan sencillo como eso. Hasta el punto, bueno, no es que sea sencillo, cuando lo has descubierto resulta evidente y muy Sería la sencillo, fórmula, la pero luego práctica. no, pero hasta que no sucede eso no es tan evidente. Nosotros, en uno de los manuales que publicamos, Campusur, de aparición reciente, ya hemos implementado eso como consejo. Es decir, aquí tenemos un ejemplo del trabajo con un vídeo que viene en ese manual. ¿Sí? Entonces, tiene varias actividades y hemos seleccionado una serie de actividades y las hemos marcado dentro de un recuadro con ese icono de casa y con la etiqueta de prepárate. Y esa es una sugerencia para que se trabaje fuera de clase y antes de la clase. Por ejemplo, todas aquellas actividades que tienen que ver con el previsionado, con la alerta, con el visionado hasta cierto punto, con el trabajo con la comprensión del documento y con el responder a una serie de preguntas se sugieren para antes de la clase. Obviamente no es obligatorio, es una sugerencia. Y todas aquellas otras preguntas que vienen disparadas por el visionado y por la comprensión, perdón, pero que requieren en este caso la dimensión social de poner en común con otros estudiantes, ver lo que ellos han entendido, compartir con ellos y trabajar en la clase presencial, quedan fuera de ese marcado. Es decir, de alguna manera con un nivel gráfico como ese distinguimos aquellas actividades que merecen la pena, pero no obligatoriamente trabajar fuera y antes de la clase, y otras actividades que prácticamente son las actividades más interesantes para un contexto de presencialidad, donde hay estudiantes y estudiantes y estudiantes y docente. Bueno, y vamos terminando con cuáles serían los beneficios y las ventajas, que ya yo creo que se han mencionado la mayoría de ellos, pero puede ser interesante, al menos con el poco tiempo que nos queda, un minuto, eh, traer aquí al webinar precisamente lo que habéis dicho vosotros en la encuesta, que es, ¿hay cambios? Hay cambios. El 85% habla de cambios en el rol del profesor, pero también en el rol del estudiante, en el ritmo, por supuesto en la planificación, en el tiempo, en la autonomía y en la interacción en el aula. Aquí tenéis un listado de lo que sería el rol del profesor una vez que se invierte la clase. Bueno, mediador, directora de orquesta, coach, orientación, ayudante, etcétera. Cambios en el rol del profesor, bueno, es menos expositivo, instrucciones más claras y resolución de dudas. Paso un poquito por el tiempo, el rol del estudiante también cambiaría, de alguna manera se vería modificado. Más Aquí, activo. más activo, aquí yo creo, quería comentar, a ver si lo encuentro. Dice Em, tranquilo, tranquilo y activo, que sí, parece exacto. que sean una contradicción, pero no lo es. Exacto. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, trae dudas más específicas. Esto es un cambio, para mí es un cambio. Ya trae dudas mucho más específicas que antes, ¿no? Un área de mejora sería que, bueno, se comenta por ahí en alguna de las partes de, de la encuesta que parece que el ritmo a veces no es el adecuado. A nosotros lo que nos parece es que a lo mejor puedes sentir eso como profesor o como profesora, pero en el fondo es porque, como todo depende ahora mucho más del alumno, no todo, pero un poquito más del alumno, pues el ritmo también va a depender de cómo va el alumno, ¿vale? Em, Ahora dice una profesora que no se siente que tiene que tirar del carro cuando invierte la clase, siente que los alumnos están más involucrados y que además, y esto es interesante, se amplía el contacto con la lengua meta, ¿vale? Hay más exposición a la lengua. Y el ritmo de aprendizaje, como comentábamos, es mayor y depende del alumno. Así que gano, o como profesor y como profesora, gano en mucho, gano en que el material es reconsultable, no voy a extenderme con todo, pero que se personaliza mucho más el aprendizaje, ¿no? Y como estudiante también gano. El material Bueno, sí. reconsultable me hace como estudiante tener siempre
cuando necesito a mi profe que me lo explique, ya me lo está explicando a lo mejor en un vídeo o en un documento donde mi profe y mi profe se han esforzado para que sea súper claro y sea la mejor explicación que ha dado al respecto jamás. Y por eso la ha grabado, la tiene ahí y la entrega cada vez. Personalización del aprendizaje. Sí, exacto. Incremento de la motivación, mayor uso de la lengua en clase, tutorías entre iguales, esa inversión de rol aquí sería cuando el alumno hace también un poquito de profesor, ¿no? Pasamos. ¿Y cuál será el futuro entonces de la clase invertida? Lo que habéis dicho vosotros, Sergio. Sí, lo que podríamos decir, y para ir terminando, yo creo que Vale. tenemos que ir llegando al momento de las preguntas, es que el futuro, vamos a decirlo así, depende de ti. Eh, estamos, parece una tontería, pero no lo es. Es decir, en tanto que colectivo, si la clase invertida avanza o retrocede, no va a depender tanto del poder o de la presión institucional, sino de las auténticas prácticas asumidas, genuinas y exitosas que emerjan desde la clase. Es decir, si te lo crees, si te funciona y si lo tiras adelante, seguramente el futuro de la clase invertida está garantizado. ¿Ideas o beneficios potenciales? Creemos, por lo que dicen los testimonios sobre todo, que sí, que hay muchos. ¿Dificultades? También hay algunas, pero puede que merezca la pena. Vamos a ir a poner algunas conclusiones. ¿Y las conclusiones cuáles son? Conclusiones abiertas, que también depende de ti, pero conclusiones son, bueno, acabas de decirlo tú, Sergio, aunque son provisionales, quizás a modo un poco de resumen y sintetizando, que invertir la clase parece rentable, es útil y sobre todo para el aprendizaje del alumno, ¿vale? Por cerrar, no sé si tú quieres añadir algo. Sí, quiero añadir algo. Que las conclusiones pensamos que las tienes que sacar tú. Es decir, volvemos al inicio. Este webinar no es un webinar, se quiere plantear como una conversación. Es una conversación que se inició con una encuesta, después ha seguido con unos tutoriales, perdón, con unos testimonios que están ahí en el blog, está ahí indicado la dirección y nos gustaría que los veas. Pero es una conversación que queremos que prosiga a partir de este punto. Ahora se acaba el webinar, pero hemos habilitado al menos 3 lugares, pero te recomendamos sobre todo el primero y el segundo, para que esta conversación y tus preguntas, las preguntas que no podamos resolver hoy, algunas las responderemos, pero no todas, que entres y sigas ahí durante al menos unas semanas, mientras te duren las ganas. En el modo hemos creado un grupo que se llama clase invertida. Para entrar, entras y utilizas ese código. Esto luego lo podemos escribir para que lo tengas. Y ya han entrado 20 profesores de la sesión de esta mañana y han empezado a compartir y a decir cosas. Puedes entrar tú a compartir, a decir cosas, incluso a responder a algunas preguntas que no hayamos podido responder nosotros o que responderemos ahí. Y si no, tenemos un grupo que creó nuestra colega Ana Martínez Lara hace unos 4 años, y a raíz de una primera iniciativa sobre la clase invertida que se llama FlipL. Puedes entrar, ahí también vamos a estar, podemos seguir esta conversación conjuntamente, podemos intercambiar ideas, materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, este documento y toda grabación estará disponible en Campus Difusión dentro de una semana. Así que si quieres consultar bibliografía, en ese documento que te podrás descargar, tendrás bibliografía. Y nos hemos pasado un par de minutos, unos 4 minutos del tiempo. Bueno. Jesús, por mi parte, ha sido un enorme placer trabajar contigo en este proyecto y esperemos que siga adelante la conversación. Exacto. Y que surjan más cosas y más ideas acerca de la clase invertida. Por mi parte, ya sabes que totalmente, bueno, que igual, que un auténtico placer, que es un lujo compartir, poder acceder, poder tener toda esta información de parte de todos vosotros y bueno, además, estás tan cerca de Sergio, que tiene tanto que aportar en ese sentido, mucho más. Y comentaros simplemente por terminar, bueno, incidir en la idea que decía Sergio. Continúa la conversación para ver qué pasa con la clase invertida.
Pero lo que vamos a hacer inmediatamente es intentar responder a alguna de las preguntas que nos habéis enviado. Entonces, empezamos por la siguiente pregunta. A ver, hay varias. Leticia Noser, de Basilea, Suiza, dice: el 3 crea preguntas interesantes para el contenido. Y dice: claro que hay que explicar claramente, pero ¿no conviene hacer un vídeo interactivo? Por ejemplo, con Edpuzzle. Un vídeo interactivo para... claro. Claro. Esto viene a cuando damos estrategias para ver un vídeo. Sí. Si no tenemos tecnología o tanta tecnología, pues con las estrategias que hemos presentado nos vale para que vean un vídeo, ¿sí? Pero si tenemos el puzzle, podemos hacer ese tipo de preguntas interesantes a través de esa aplicación, de esa web que ya sabéis que es gratuita y que consiste en que pones un vídeo y puedes marcar pausas obligatorias en el vídeo y el estudiante no puede avanzar si no ha respondido a una serie de preguntas que has predeterminado, ¿sí? El puzzle es una de las herramientas, por supuesto. Seguimos. ¿Leo yo alguna? Sí. Un ejemplo de vuelta a la caverna obsoleta, por favor. Bien, me viene a la cabeza el siguiente. No sé si conoceréis la aplicación Nearpod. Nearpod empecé a utilizarla hace tiempo y me parece un grandísimo ejemplo de cómo se puede volver a la caverna y todos los riesgos que tiene. No la aplicación en sí, sino el uso que puedas hacer de la aplicación, porque de alguna manera te seduce desde el punto de vista digital y tecnológico. Pues, por ejemplo, con una serie de tipología de actividades en las que aparecen imágenes, tú puedes insertar en una secuencia de actividades. Bueno, explico rápidamente. Nearpod es una plataforma para crear secuencias de actividades, ¿vale? Secuencias didácticas, con una serie de tipología de actividades. Pues esa tipología, a veces, desde un punto de vista muy subjetivo, parecería que está hecha por programadores que no tienen muy pensado todo el tema más pedagógico. Y entonces, si te dejas seducir como profe por esas actividades, por ejemplo, imágenes en 3D súper impactantes que parecen muy chulas, resulta que al final luego en clase, ¿qué objetivo didáctico tiene? Entonces, si te dejas llevar por eso, corres el riesgo de volver a la caverna obsoleta, porque tienen rellena huecos, porque tienen una serie de actividades a lo mejor que no casan con tu enfoque metodológico, ¿vale? Va por ahí un poco la cosa. No hace falta irse tampoco tan lejos hasta Peerdeck. Nearpod. Hay muchas actividades. Podemos ser un ejemplo muy antiguo, pero para que quede claro. Hot Potatoes ese tipo de actividades no favorece un aprendizaje comunicativo de la lengua. Y se puede poner en duda si favorece algún tipo de aprendizaje en absoluto. Es un ejemplo, aunque ese es un poco lejano en el tiempo, de cómo, usando la tecnología, podemos darle nueva vida a tipologías de actividades muy antiguas y que metodológicamente están obsoletas. Yo creo que ahí Sí. Vamos a por otra pregunta. Siguiente. Guillermo dice: esta es para ti, Jesús. ¿Pero no nos estáis cargando con más carga horaria de trabajo? Yo me remito a lo que dicen los testimonios. Que los testimonios de aquellos profesores que llevan utilizando o implementando la clase invertida ya un tiempo, tienen esa sensación al principio, pero no al final. Lo dejo ahí. O sea, parecería que sí en un principio, pero resulta que no. Resulta que al final aquello que tiene que hacer el alumno fuera del aula, si lo hace con una pauta muy específica de tiempo, etcétera, podría ser el equivalente al tiempo que dedicaba a los deberes tradicionales. O sea que no tendría por qué. Lo que pasa es que muchas veces tenemos esa sensación porque para nosotros es todo muy nuevo cuando invertimos la clase. Entonces también contagiamos un poco al alumno con eso y parece que necesitamos más tiempo. Yo creo que no. Los testimonios también nos dicen que no. Stephanie pregunta: si tengo 3-4 alumnos, ¿puedo hacer una clase invertida? Y con 1 y con 15, es que no veo por qué no. Hay testimonios en el post de nuestro blog con profesores, Vicente, al que saludamos desde aquí y que nos dice que sus clases son clases en línea donde invierte la clase, o sea, y muchas veces son clases solamente con un alumno. Así que, por supuesto, con 3 o con 4 también. Y para Stephanie, quien esté interesado en saber más, en el
post se puede ver el vídeo testimonio de Vicente donde explica cómo trabaja y cómo lo hace. María Queiro pregunta, me gustaría saber si creéis que funcionaría en un nivel A1 completamente inicial. Creo que es más apto lo de la clase invertida para niveles intermedios. Bueno, hablábamos en la primera sesión de ejemplos, como conoceréis un manual de difusión que se llama Bitácora y que a mí me venía a la cabeza al principio, donde se plantea en la unidad 0 de la A1 un test de personalidad para que los alumnos se conozcan entre ellos. Esto es algo que, bueno, me viene un poco a la cabeza como opción, ¿no? Y ¿por qué no compartir con los alumnos fuera del aula la parte en la que va a aportar algo de manera individual? Se podría hacer, ¿por qué no? O sea, estoy hablando que incluso en la primera sesión, lo que pasa es que no lo hacemos normalmente porque no tenemos el hábito de hacerlo y el alumno tampoco lo tiene. Pero aquello que va a poder hacer de manera individual, yo lo propondría perfectamente para hacerlo siempre fuera del aula, en la medida de lo posible, y por qué no en niveles iniciales también. Yo creo que con iniciales absolutos en A1 sí se puede hacer algo de clase invertida. Aquello que le envíes a tu estudiante para que trabaje fuera de la clase, y como hemos dicho que una de las claves para que funcione son las instrucciones claras, el problema sería en que tienes que hacer instrucciones en una lengua que comprenda el estudiante. Es decir, ahí la instrucción se la puedes dar si hablas la lengua del estudiante o tenéis una lengua común de comunicación, las instrucciones se las das en esa lengua, pero el documento que va a trabajar obviamente es en español. No hace falta que sea muy complejo el tipo de trabajo que le pidas, pero sí que se siga la misma lógica. Dejar la clase para aquello en lo que se beneficia el trabajo colectivo, el trabajo de comunicación, el trabajo que depende de la presencialidad de los estudiantes y del profesor con los estudiantes, que puede ser en ocasiones dar feedback, etcétera, etcétera. Y cuestiones más de trabajar con elementos abstractos del aprendizaje, de la gramática o pequeñas lecturas, con unas buenas instrucciones los estudiantes lo pueden realizar fuera de la clase, ¿sí? Sin ser muy ambiciosos. Bárbara pregunta, ¿cómo sabemos si han visto el vídeo ¿cómo sabemos si han visto el vídeo que les dimos? En Perusal, con los textos, pueden comentar y ser evaluados. ¿Hay algo similar para los vídeos? ¿Para evaluarlos o para comprobar si lo han visto? Para comprobar si lo han visto. Para comprobar si lo han visto. Yo creo que el Puzzle hace todo eso, más o menos. Lo que le faltaría es el componente social. Es decir, individualmente puedes saber si los estudiantes han visto el vídeo porque habrán, para ello, respondido a las preguntas. Y cuando han respondido a las preguntas, van a obtener una calificación por esas preguntas. Pero le faltaría la dimensión social. De todas formas, me viene a la cabeza WhatsApp y bueno, tú sabes cuando una persona ha visualizado, y lo digo porque Flipgrid, por ejemplo, si no me equivoco, también tiene esa posibilidad. ¿Vale? No sé cómo vamos de tiempo. Acaban de tocar las 8:15, con lo cual deberíamos cerrar la sesión. Yo creo que nos podemos permitir una preguntita más. A ver. Venga. Vamos intentando escoger la que den más... Y que no se repita, claro, algo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Bueno, Clara Elizabeth Báez dice, quisiera entender mejor cómo involucrar a todos los estudiantes, y estar segura o seguros de que trabajan. Responder a esto sería la buena conclusión. Bueno, la pregunta que yo haría para responder a esa pregunta, o sea, yo respondería con otra pregunta. ¿Cómo involucramos a nuestros alumnos para hacer los deberes de manera con clase no invertida? ¿Cómo involucras a tu alumno para participar en clase? ¿Cómo involucras a tu alumno para que se prepare para una evaluación? ¿Cómo involucras a tu alumno para que trabaje en grupo? ¿Cómo involucras a tu alumno? Creo que ya se entiende. Para prácticamente todo lo que hace. O sea, es otra propuesta más que tú llevas al aula. Tampoco es una cosa que cambie radicalmente. Sí, seguramente, y de ahí ese concepto de la actitud es muy importante. No siempre va a haber alumnos que lo acepten, que lo vean bien, que lo hagan, etcétera. Pero bueno, aquí el factor contagio
yo creo que puede ser muy potente. Y sobre todo cuando el mismo alumno comprueba que tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, los estudiantes se contagian entre sí para lo malo, pero también recordémoslo para lo bueno. Exacto. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Gracias por haber respondido a esa encuesta y gracias porque vas a participar, espero, deseamos y esperamos en el grupo de Facebook o en el grupo de Enmodo para enviar más preguntas, para compartir tu experiencia, tus materiales, etcétera, etcétera. Con esto nos despedimos hasta el próximo webinar. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Gracias a ti, Sergio. Gracias a todos por hoy.